gun, you got me jumping like. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre nuestras 3 semanas de prácticas, de observaciones. Aquí estoy con mis compañeros. Citlali, Yulisa, Zuleima, César. Y yo soy Roberto. Ok, vamos a empezar con nuestra primera semana y nuestro primer día fue en una primaria, en la que está aquí por Fobiste, por Avenida del Maestro. Pues nos organizamos de tal manera que cada quien le tocó un salón y pues vimos distintas materias, no solo la de matemáticas, que es nuestra licenciatura. Vimos también tanto inglés, también español, alguna escritura, dependiendo también del grado que nos haya tocado. A mí me tocó primer grado y pues vi cómo se fueron comportando los alumnos y pues cómo son desde que son pequeños y cómo se van formando con los maestros y qué confianza tienen, la verdad. De las 3 semanas noté que tienen mucha más confianza los de primero de primaria con los maestros, les hablan más y son más abiertos con sus maestros y bueno, me tocó una maestra y ella muy preparada, la verdad. A varios alumnos se les olvidaba su material, decían que mi papá no me lo puso, no me ayudó, y la maestra tenía su closet con un montón de materiales, un montón de hojas, tijeras, resistol, y a ella les ayudaba a todos. Ahorita le paso la palabra a mi compañera. Mi primer día estuvo algo emocionante. Llovió y me hicieron levantar un poco más temprano, lo cual no me gustó tanto, la verdad. Pero estuvo muy emocionante, me sentí un poco nerviosa, pero más emocionada que nada. Ese día me tocó con mi compañera Alexa, que fue mi primer día, y pues aprendí muchas cosas. Los niños fueron muy amables, había mucho material didáctico en la escuela estaba bastante grande, bastante colorida, y pues estuvo muy padre mi primer día. ¿Cómo estuvo tu primer día, Zuleima? Pues el primer día yo la verdad sí me sentí muy nerviosa porque no sabía cómo se iban a comportar los alumnos conmigo. A mí me tocó el grupo de segundo año A. Como son niños más pequeños, lo que sí pude notar es que los niños eran más hiperactivos, que se la pasaban de un lado para otro, jugando. Y también lo que pude notar es que la maestra tenía que implementar medidas de manera que los alumnos pudieran poner más atención, como juegos, baile, con música, y pues había mucho material didáctico. Le paso la palabra a mi compañera Yulisa. Bueno, pues para mí mi primer día pues estuve de nervios. No sabía lo que me esperaba en la primaria, pero sin embargo me gustó. Estuve con un grupo de quinto C y pues creo que son un poco distintos a como vi que se comportaban los niños de primer grado. Pero sin embargo disfruté ese día, me gustó cómo tuvieron organizado el homenaje. Y por parte de la escuela me gustó que pues tenían todo limpio, los baños limpios, los padres estuvieron muy organizados. Y pues sería todo, le paso la palabra a mi compañero César. Yo el primer día estaba nervioso y a mí me tocó el grupo de cuarto año. Fue con el maestro Guadalupe. Estuve solamente observando realmente. Y pues puedo decir que la maestra, o sea, tiene una manera de trabajar que los niños le ponen atención y sabe cómo hacer que los niños trabajen sin que requieran tanto del material, porque había niños que se los olvidaba a veces los libros o incluso hasta las libretas que requerían. Pero pues al final pues la maestra como que siempre encontraba la manera para que trabajaran así, hicieran algo. Y no solamente tuvieron matemáticas, ese día tuvieron ciencias naturales, español, y pues a mí me gustó mucho mi primer día, y eso. Bueno, nuestro segundo día fue en la secundaria. Creo que algunos de nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de así mismo observar, sino también practicar con alumnos. A mí en lo personal, pues mi primer día nada más observé. Sí, la escuela está muy bonita, pero no tiene muchos alumnos. Y creo que nada más tiene de primer año, creo que nada más le di clases a unos 5 o 7 niños.
pero en sí la educación creo que era muy buena y pues tuve la oportunidad de practicar, enseñarle a los alumnos. Mi clase fue muy didáctica, lo cual se me hizo algo muy emocionante, algo muy divertida y pues creo que mis 2 días en la secundaria fueron muy buenos. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, pues a mi experiencia fueron muy buenas las prácticas en esa secundaria. Los alumnos también se notaban con compañerismo, aunque no se prestaban tanto para platicar. Algunos los noté muy retraídos, no se notaba tanto el compañerismo ahí, no se hablaban mucho, no noté unos alumnos que no tenían mucha confianza ni entre los mismos compañeros. Con el maestro se notaba un poco más, pero entre los mismos alumnos casi no. En algunos salones sí se notaba demasiado compañerismo y con los maestros igual. Se notaba que tenían demasiada confianza con los alumnos, que se podían hacer una que otra bromita entre clase y clase y así relajar un poco el ambiente. También noté que tienen un buen nivel de educación, no noté mucho atraso. Capaz les fallaba una que otra cosa, como una multiplicación o una división, pero eso se les arregla fácil y pues fueron buenos alumnos también. También nos tocó de repente jugar con ellos en su hora de descanso, en el recreo. Se notaba mucho el compañerismo, se prestaban hasta para jugar, nos unían a sus equipos, no teníamos luego que preguntarles nosotros. Ellos nos preguntaban si queríamos jugar con ellos. Fueron muy buenos días de observaciones en esta escuela. Le paso la palabra a mi compañera Yulisa. Bueno, pues a mí en mi primer día de la secundaria, estuvo bien, me gustó la forma en que nos recibieron cuando estaba el homenaje, nos dieron una bonita bienvenida. Las clases, las observaciones que entramos, desafortunadamente el horario que nos dieron estuvo mal y entramos a una clase de inglés, pero siento que también lo disfruté, me gustó las clases que daba la maestra. Creo que los alumnos estuvieron muy participativos. Como comenta mi compañero, me agradó que estuvieran conviviendo mis compañeros con los alumnos de la escuela. Creo que fue un buen día y creo que también fue una de las mejores escuelas en la que pudimos haber ido. Le paso la palabra a mi compañera Zuleima. Pues la verdad en la secundaria me llevé una experiencia muy bonita, más que nada porque los alumnos son muy agradables y respetuosos, por lo que noté al primer instante cuando entré a cada uno de los salones a los que me tocó observar. Me gustó la clase que impartió el profesor Moisés, una clase excelente. El maestro sabía darse su lugar de también poder captar la atención de los alumnos y hacer que pues entendieran correctamente el tema que estaba explicando. Y también se nos dio la oportunidad de poder impartir una clase nosotros ya con los alumnos, pero lamentablemente el día que nos tocó impartir esa clase pues estaba lloviendo y fueron muy pocos alumnos. En mi caso solamente fueron a 2 alumnos a los que les impartí clases junto con otros compañeros de mi salón y pues sí, fue muy bonito la verdad y me siento agradecida con esa escuela por habernos brindado ese momento, pues ese espacio. Así que le paso la palabra a mi compañero César. El primer día de secundaria para mí pues fue agradable. Tuve la oportunidad de observar la clase de la maestra Abril, que igual que la maestra Guadalupe me pareció su manera de enseñar, que los alumnos le ponen atención y eso. ¿De nuevo? Ya. Okay. Desde el inicio, ¿verdad? Bueno, el primer día para mí de secundaria fue muy agradable. Tuve la oportunidad de observar la clase de la maestra Abril y me gustó mucho la manera en la que enseña. En su clase de la maestra Abril le dejó una tarea a los alumnos de... ¿Por qué me interrumpe? A ver, otra vez. Estoy mirando hacia arriba. A ver, perdón. Bueno, el primer día de secundaria para mí fue muy agradable. Tuve la oportunidad de observar la clase de la maestra Abril y su manera de enseñar me pareció muy buena. Le dejó una tarea a los alumnos, si no mal recuerdo, que era de las divisiones de los positivos.
Bueno, yo el primer día de secundaria que me tocó observar la clase de la maestra Abril, fue realmente el único primer día que tuve esa semana en la secundaria, ya que el siguiente día pues hubo una lluvia y no pude asistir, pero la clase de la maestra Abril, que fue la que observé, me pareció muy buena su manera de enseñar. En la tarea que dejó, que si no mal recuerdo era divisiones entre los positivos y negativos, pasaba alumno por alumno adelante y simplemente los volteaba de espaldas y les preguntaba por positivo por positivo es igual a positivo y así. Y ya dependiendo de cuántas correctas les decía, le ponía pues, palomita. Y de eso era la tarea. Y luego también, como repaso final, porque ya estaban por finalizar el tema, puso unos trabajos en el pizarrón y los fue calificando mientras conforme iban terminando. Y ya fue todo lo que pude observar en mi día, primer día de la secundaria. Y le paso la palabra a mi compañera Citlali. Bueno, el cuarto día fuimos a observar a la escuela del bachilleres número 32. 32. Sinceramente, desde que yo llegué no me gustó, porque debido a que había mucha aglomeración, me engenté demasiado, la verdad. No me gustó eso, que había mucho niño en los pasillos, no había espacio y así. Tampoco me gustó la conducta. Bueno, yo observé a una maestra, me asignaron una maestra. Pues no me gustó la conducta de los alumnos hacia la maestra debido a que no le tenían nada de educación. Prácticamente no le guardaban respeto, o sea, no había ningún tipo de educación hacia ella. Y no me gustó cómo impartió sus clases debido a que permitía a los alumnos que hicieran sus tareas en el salón, o sea, no le tomaba tanta importancia. Pero de ahí en fuera, pues ese fue mi último día de mi primera semana de observaciones. Pues en el último día pues sí me llevo algunas cosas de que pues uno tiene que tener un poco más de autoridad hacia los alumnos, pero fue un buen día debido a que pues fuera de todo nos dejaron observar y pues aprendí muchas cosas. Y pues le paso la palabra a mi compañero Roberto. Bueno, pues a mí más o menos me gustó porque pues yo vengo del bachillerato en el 32 y me gustó pues saludar a algunos maestros que me llegaron a dar clases. Pero sí comparto la misma opinión con mi compañera Citlali, que siguen siendo demasiados alumnos, eran como 50 en un solo salón y éramos como 7 practicantes en un mismo salón, casi 7 o 5 nos pusieron en un salón y pues nos sentíamos muy apretados, casi no nos podíamos mover, nos pusieron hasta las esquinas para medio poder observar, pero no nos pudimos acomodar bien, la verdad. Estaba muy apretado el salón, no supimos cómo acomodarnos, ni cómo nos ayudó el maestro en acomodarnos, pues. Pero pudimos observar distintos trabajos que llegaron a tener los alumnos y en qué parte iban del plan de estudios también, que lo cambiaron, pero pues estaban viendo algo parecido a los números romanos y nos tocó observar distintos grupos y distintos salones también. Y también llegué a notar que la mayoría de alumnos ya no le prestan mucha atención a los maestros, ya no les tienen el mismo respeto que les tenían los de secundaria y los de primaria. Ahí se perdió con algunos totalmente el respeto, ya no les prestan atención, hacen lo que quieren, hablan desde las ventanas o incluso las abren en media clase para seguir platicando con otros alumnos, con otros compañeros suyos. Algunos no hacen ni el trabajo, se ponen a platicar en la misma clase, se ponen con el teléfono o se salen sin más, sin pedir permiso de que maestra, puedo salir a comprar esto o al baño. No, nada, se salen como quieren, ya parece que ni les importa la clase. Y también llegamos a ver un juego que era como tipo serpientes y escaleras de matemáticas, que si respondías una pregunta avanzabas y no la respondías creo que te quedas en la misma casilla o te atrasabas. Y también notamos un proyecto que llevaba la maestra sobre el día naranja. Algunos alumnos la verdad tampoco lo quisieron hacer, no se les olvidó, simplemente le dijeron a la maestra que no quisieron hacerlo. Así de simple, y la maestra los puso a hacer el trabajo ahí mismo, fueron a comprar cartulinas, pero aún así tampoco lo quisieron hacer. Nomás estaban burlando de lo que le hicieron y que creo que también de la maestra de que no lo querían hacer y no lo iban a hacer. Pues eso sería todo también. Le paso la palabra a mi compañera Yulisa.
Bueno, pues yo coincido con mi compañera Citlali y mi compañero Roberto. Siento que el bachiller está muy aglomerado, hay demasiados alumnos para un lugar tan pequeño, no hay cancha, están al sol prácticamente y pues los salones están muy encerrados. Igual como dice mi compañero, siento que no hay un respeto hacia los maestros, no trabajan los alumnos en clase, se salen del salón, hacen lo que quieren. Y pues siento que es uno de las escuelas que pues no me agradó tanto, pero pues sin embargo siento que hay que aprender de lo bueno y lo malo que pasamos en el bachiller. Le paso la palabra a mi compañera Zuleima. Pues también fue una de las escuelas que no me gustó tanto asistir, más que nada porque las instalaciones pues eran algo reducidas y como dicen mis compañeros, pues había una aglomeración de alumnos. Y también pues lo que noté de que los alumnos hacen lo que quieren y se salen de clases, no le ponen atención a los maestros y cuando se les pedía resolver ejercicios matemáticos, lo que yo veía que hacían era sacar el teléfono y ChatGPT o Google y con eso ya lo resolvían y pues los maestros ni se daban ni cuenta y pues sí, la verdad siento que fue una de las escuelas que menos me gustó, más que nada por las instalaciones que pues eran algo reducidas. Le paso la palabra a mi compañero César. Pues creo que todos compartimos la misma opinión de que el bachiller está muy enumerado y también las instalaciones no son las mejores, digamos. De hecho, había como salones que todavía estaban realmente terminados como tal. Y recuerdo que la primera clase que nos tocó observar ese día, como había muchos salones, había unos arriba, otros abajo, y había, si no recuerdo, 2, 3 pisos, no recuerdo exactamente, y llegamos tarde de esa clase, justamente porque nos perdimos. Y es como de, vaya, o sea, tantos salones, pero también tantos alumnos que incluso cuando estábamos ahí tuvimos que estar parados, pero así, apretados, porque eran muchísimos alumnos en todo el salón. Yo siento que ese bachiller, la verdad, en lo personal no me gustó. Y opino lo mismo, que los alumnos no tienen como que digamos esa educación, ese respeto hacia los maestros, de que hacían lo que querían prácticamente. Y es todo lo que tengo que decir. Bueno, en conclusión de la primera semana, creo que se ve mucho la diferencia entre la primaria, la secundaria y el bachiller. Siento que sí se nota mucho el cambio de humor o de desarrollo, es decir, porque los niños en primaria como aún están a cargo de sus papás, pues sí se nota un poco más la responsabilidad y el respeto hacia sus profesores. En cambio a una de la mala experiencia que nos tocó en el bachiller 32, que pues ya no le tienen tanto respeto debido a que pues no sé, pues debido a la adolescencia quiero pensar, y pues sí se nota mucho el cambio de los 3 niveles de educación a los que fuimos a observar. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es nuestra segunda semana que fue en el bachiller 7. Que al inicio la escuela está bastante colorida porque está llena de plantas, llena de diversidad y así. Pues ahí prácticamente nada más observé algunos días, debido a que no todos los días tuve observaciones. Y pues después todo el tiempo me la pasé jugando con los alumnos o con mis compañeros. No fue muy, así que digamos, muy emocionante, ¿verdad? Porque pues no pude practicar. Pero sí aprendí muchas cosas, me gustó mucho las clases que impartieron los profesores y las profesoras de matemáticas, debido a que impartían sus clases con conceptos básicos de la vida cotidiana, lo asociaban, por lo cual hacía que eran más entendibles sus clases. Y pues, pero no me gustó que los alumnos de tercero veían a uno de segundo año debido a que estaban atrasados en ese aspecto, lo cual no me gustó porque prácticamente no estaban aprendiendo nada. Pero de ahí en fuera los maestros eran muy buenos maestros debido a que, como lo vuelvo a repetir, aplicaban conceptos básicos para sus clases, por lo cual los hacía bastante emocionantes y bastante didácticas. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero César. Pues las observaciones de la segunda semana para mí estuvieron muy interesantes.
Como era semana de evaluaciones, no pude observar tanto cómo es que trabajaban los alumnos en sí, pero como dice mi compañera Citlali, vi que los alumnos tenían como que un rezago en su aprendizaje. Como menciona, los alumnos de tercero veían cosas de segundo, inclusive los de segundo veían cosas de primero. Y también pues a mi equipo nos tocó de esa semana nos tocó observar un examen, y también evaluaciones que estaban haciendo los maestros. Y también hubo un evento por parte de dirección, si no me recuerdo era de las ofrendas del Día de Muertos. Y también como no tuve observaciones algunos días, pues conviví básicamente y veía cómo es que era la convivencia con los alumnos en ese bachiller. En lo personal para mí fue muy buena la experiencia, siento yo, y por mi parte sí quisiera volver a ese bachiller, más que nada en una semana que no sea de evaluaciones, porque quisiera observar cómo es que trabajan en general, aunque tengan ese rezago prácticamente, y eso es todo de mi parte. Le paso la palabra a mi compañera Yulisa. Bueno, pues en la segunda semana que estuvimos en el bachiller 7, fue de mi agrado porque pues siento que conviví más con mis compañeros, con los alumnos del plantel. Eso sí, no tuve la oportunidad de estar en una clase como tal, porque como dice mi compañero, fue una semana de evaluaciones. Lo que hicimos fue revisar exámenes, revisar firmas de cuadernos y ayudarles a las maestras pues, solamente a calificar. Lo que no me gustó es que hubo una maestra que prácticamente les regalaba calificaciones a los alumnos, porque pues les dejaba trabajo a cambio de subirle puntos, pero pues los alumnos ni siquiera eso querían hacer, no tenían el interés de siquiera para poder pasar el examen. Y pues siento que sí me gustaría volver. Le paso la palabra a mi compañera Zuleima. Pues en la segunda semana de observación, como dicen mis compañeros, me pude percatar del gran rezago educativo que hay en los alumnos, más que nada porque no podían resolver operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación. Y pues la verdad me gustaron mucho las instalaciones porque a comparación del plantel 32, sus instalaciones eran más amplias, había mucha vegetación y pues los alumnos eran más pocos que los del bachiller 32. Y también pues la verdad creo que nadie pudo observar una clase como tal porque pues estábamos en una semana de evaluaciones. Así que entonces lo único que hacíamos era revisar exámenes y los maestros hacían una dinámica como para recuperar puntos si había sacado una baja calificación. Y en esos trabajos la maestra Patricia hizo 2 preguntas muy básicas de problemas matemáticos y pues sí me decepcionó un poco porque pues aunque fueran problemas muy sencillos los alumnos ni siquiera podían resolverla y pues las contestaban mal y muchos ni siquiera podían conseguir ese punto que el maestro les estaba casi regalando. Así que pues le paso la palabra a mi compañero Roberto. Bueno, pues a mí me gustó mucho el bachiller plantel 7. Fue muy divertido también. Noté que tiene mejores instalaciones que el plantel 32. También noté que tiene 2 cooperativas y que tiene biblioteca. Los salones pues no están muy llenos de alumnos, la verdad. Fue lo mejor no estar tan apretados como en el 32. Fue una gran experiencia, una gran ayuda para poderse mover. Y me tocó observar también cómo impartían el examen, cuál era el examen, también cómo estaba, ¿cómo se lo puedo decir? Cómo estaba propuesta las preguntas del examen. Es la primera vez que vi un examen de ese tipo, porque era como de opción múltiple, pero cada opción tenías que responderla. Tienes que poner como tus propias palabras qué era cada cosa. Era muy interesante, también llegué a ver cómo lo respondían cada alumno. También noté que 2 alumnas en medio examen estaban platicando y la maestra les estaba diciendo que dejaran de platicar y que se cambiaran de lugar. Y una alumna no quiso, le estuvo dice y dice a la maestra que no. Y al final decidió darle su examen e irse del salón. Y pues su amiga no hizo nada del examen, también llega a ver eso, no contestó nada. Nomás puso su nombre, creo.
Y ahí pues me tocó Sí, no me así. Me gustó mucho las instalaciones del plantel 7, noté también que tienen bibliotecas, tiene 2 cooperativas. No pude observar una clase como tal, observé más cómo impartían el examen. Me pareció muy interesante cómo estaba estructurado el examen, ya que era como de opción múltiple, pero tenía varias operaciones, tenías que contestarlas y casi unas con tus propias palabras. Los alumnos también se prestaban para platicar, hablaban de su experiencia en el bachilleres, cómo eran los maestros con ellos. Y llegamos a jugar también voleibol y básquet con los alumnos. Y ya sería todo de mi experiencia del plantel 7. Sí, pues igual me gustaría volver al plantel 7 para observar mejor sus clases, debido a que igual estamos en evaluaciones, pero es una buena escuela. Comparado al bachiller 32, pues sí hay una enorme diferencia, pero pues sí fue una buena semana y buenos aprendizajes. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la tercera semana, la cual fue en la Escuela Bicentenario. A mí en lo personal me pareció una buena escuela debido a que había muchos alumnos, se veía que eran alumnos educados y bueno, me tocó con una maestra que estaba evaluando también, lo cual nos permitió asimismo practicar un poco debido a que nos puso a rectificar los exámenes y nosotros teníamos la opción de, como lo estamos rectificando, pues le enseñábamos así mismo a las respuestas correctas a los alumnos. Y pues sí, fue muy padre los 3 días ahí en esa escuela y pues sí me gustaría volver a ir y creo que en lo personal fue mi mejor semana. Le paso la palabra a mi compañera Zuleima. Pues yo quisiera decir que también fue una de las mejores escuelas a la que fui, más que nada por el comportamiento de los alumnos eran muy atentos, participativos, además de que también me gustó de que los alumnos casi no, bueno, de hecho no usaban el teléfono, no lo usaban para consultar ciertas cosas que la maestra le pedía, y también me gustó la confianza que la maestra nos brindó al momento de que nosotros podíamos darle la explicación de las respuestas del examen que ella había aplicado. Y pues sí, fue una muy buena semana, la verdad. Le paso la palabra a mi compañero Enrique. Para mí esa tercera semana estuvo también interesante. Pudimos estar en la secundaria del Bicentenario y también por una parte unos días estuvimos en la otra secundaria en la que hemos estado. En la secundaria del Bicentenario me pareció que los alumnos tenían como que un control, ya que si no mal recuerdo era una secundaria militarizada. Y la verdad a mí me gustó mucho cómo es que llevaban un control de los alumnos. También había mucho respeto por parte de ellos hacia los profesores, también de las clases. En el primer día, a mi equipo nos tocó dar las respuestas de un examen y fue algo que vi que los alumnos pues ponían empeño, porque incluso si tenían alguna respuesta pues ellos nos la decían, pero también nosotros poníamos de nuestra parte en ver si eran las correctas o no. Y a mí en lo personal me tocó observar a 2 o 3 alumnos, si no mal recuerdo, hacer un examen. Como no habían ido el día que les tocaba hacer, ellos lo hicieron afuera del aula, pero yo los estuve observando. Y después, cuando pasamos a la siguiente secundaria, mi compañero Roberto tuvo la oportunidad de dar una clase, la cual me pareció muy entretenida. Y fue todo lo que pude observar de mi parte. Le paso la palabra a mi compañera Yulisa. Bueno, para mí estar en la secundaria Bicentenario fue una experiencia muy bonita. Me agradó cómo estaba la escuela, tenía unos espacios muy amplios. Me parece que estaban iban a comenzar una construcción de una cancha. Nos tocó estar con 3 grupos diferentes, que es el primero A, primero B y primero C. Siento que cada grupo se comporta de una manera diferente. En un grupo eran más tranquilos, en otros eran un poco más inquietos, pero sin embargo siento que se pudo llevar bien a cabo las clases que pues mis compañeros estuvieron dando.
Siento que hubo unos niños que pues prácticamente no tenían interés en poner atención en clases, otros que no llevaban tareas y otros que pues la verdad no se preocupaban nada por hacerlas, pero en todo lo que cabe creo que estuvo bien. Le paso la palabra a mi compañero Roberto. Bueno, no puedo hablar mucho de esta tercera semana porque solo llegué a ir 2 días, una en la secundaria, bueno, la que está por Coloso, la que fue la semimilitarizada. A mí me gustó mucho cómo impartían la clase. Bueno, no vimos tanto así la clase, nomás vimos cómo estaban mis compañeros ofreciendo las correcciones de su examen y cómo los alumnos también tenían buen compañerismo, se prestaban para platicar y se ayudaban así entre sí sobre las respuestas de algunas dudas que llegaban a tener sobre el mismo examen o distintos temas también. Y con lo de la secundaria 7, pues me tocó impartir una clase ahí sobre el tema de ecuaciones lineales de primer grado. Ahí los alumnos prestaban bastante atención la verdad, y los llegué a pasar al pizarrón y mis compañeros daban creo que unos dulces, unas paletas por cada alumno que llegaba a participar. Esa sería mi experiencia en esa tercera semana. Bueno, englobando las 3 semanas, creo que se nota mucho la diferencia de cómo fue nuestras 3 semanas. A mí en lo personal mi mejor semana fue la semana número 3, debido a que tuve la oportunidad de, me pude acercar un poco más a los alumnos y pues fue creo que mi mejor semana. Definitivamente sí volvería a esa escuela y pues bueno, no sé si mis compañeros quieran decir algo más de sus 3 semanas, ¿no? Ya la caí. Sí lo van a editar, ¿verdad? Sí lo van a editar, Qué ¿verdad? pena. Sí, ojalá y sí. La palabra a mi compañera. Ibas bien. Lo repito ahí donde te paso la palabra. Venga, yo digo que lo que el video ya. Güey, yo era bien de muertos, era aniversario de Guerrero, güey. Íbamos bien, íbamos bien. Mira, No hay pedo, no mira. se van a dar cuenta. Ajá, de que me hagan de pedo. Y que me digan no, que no. Ni modo, ya. Ya, eso lo resolvemos, dile. Bye. Suleiman, Le paso